tema que tenemos para hoy es la sabiduría del budismo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde un principio es que no existe ninguna Biblia budista, es decir, en el sentido de que haya escrito algunas normas que deban seguirse para el conocimiento de lo que debe ser el budismo. El budismo no reconoce ningún tipo de autoridad, ni de personas, ni de libros, ni de ninguna especie. No existe ningún tipo de autoridad. Sin embargo, después de la muerte del señor Buda, se escribieron y se compilaron muchísimas de esas enseñanzas, y la literatura que hay en relación con el budismo es extensísima, supremamente extensa, muy difícil entonces de tener toda esa compilación de esos libros, de esas notas a través de los siglos, pero siempre con esa idea de que no existe ningún tipo de autoridad. Está difundido en muchísimos países, especialmente pues en Oriente, aunque también en Occidente hay centros budistas en muchísimas partes. El señor Buda vivió en el siglo VI antes de Cristo en la India. Él pertenecía a una familia pudiente de personas que tenían poder, y había una profecía que se decía que él iba a ser un rey, algo parecido como en el cristianismo, que se esperaba que él fuera el rey de los judíos, y se creía que era en un sentido externo de gobernante de una época, de una determinadas condiciones. El Papa quiso educarlo de esa manera, y le dio todas las condiciones extraordinarias para que eso fuera así. Quiso tenerlo completamente aislado de todas relaciones con el mundo, para que él pudiera ser un hombre perfectamente feliz y no viera el dolor por ninguna parte. Se cuenta que ya siendo una persona mayor, salió con su cochero y vio el dolor del mundo con la enfermedad, la vejez y la muerte, al ver personas en esas condiciones. Según vimos anteriormente, cuando se hizo el estudio de la vida del Buda en una reunión anterior, eso debe ser simbólico. Seguramente que una persona que ya tenía 25, 26 años ha debido conocer el dolor, sino para mostrar entonces de una manera simbólica que él no se ha dado cuenta de aquello, pero que en esa ocasión se dio cuenta del dolor en el mundo. Y resolvió entonces abandonar su palacio, donde tenía todas las comodidades, el amor, el cariño de sus padres, de su esposa, de su pequeño hijo, y él quería averiguar cuál era la razón del dolor en el mundo, por qué existía el dolor. Y él, después de muchas prácticas y de tratar de ver esas condiciones del dolor, llegó a las 4 nobles verdades. No me extiendo en el asunto de la historia, porque ya lo vimos entonces en la reunión pasada.
Y él encontró las nobles verdades que fueron la noble verdad del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es una condición para los seres humanos. En alguna época de la existencia llega el sufrimiento. Y él dice que hay sufrimiento en todo. Hay sufrimiento al nacer, sufrimiento en la edad adulta, ya cuando la persona es mayor, cuando muere, porque se presentan las separaciones, el que no se cumplen los deseos del individuo, se tienen anhelos y se desvanecen. Empiezan posteriormente la enfermedad, eso es sufrimiento, la muerte, no solamente la propia, sino de los seres queridos, eso es sufrimiento. La condición entonces del ser humano es del sufrimiento. No permanentemente, pero se presentan esas condiciones. Entonces él quiso saber cuáles eran las causas del sufrimiento. Las examinó, vamos a verlas un poco más adelante. Conocía estas causas. La tercera noble verdad es la de la cesación del sufrimiento. El sufrimiento tiene que desaparecer. ¿Por qué razón lo hay y cómo llegar a la cesación del sufrimiento? El señor Buda llegó a esa conclusión y entonces muestra que hay otra noble verdad que es la que conduce a esa cesación del sufrimiento. Entonces son esas cuatro nobles verdades. ¿Existe el sufrimiento? ¿Cuál es su causa? ¿Cómo puede cesar el sufrimiento? ¿Y cuál es el camino para llegar a eso? Él encontró en su búsqueda los caminos que estaban siguiendo algunos buscadores de la verdad. Encontró el ascetismo, esos los ascetas entonces que buscaban castigar al cuerpo. El cuerpo era la causa del dolor, entonces había que dominar a ese cuerpo. Debía haber ayuno, debía el ser tener entonces a través de prácticas de como golpearse, como maltratar a ese cuerpo, no darle alimento, encontrar que el espíritu entonces podía desarrollarse, y encontró que no era de esa manera, y buscó así de muchas maneras hasta que él ve que en la vía media es la mejor, que no es ni quitándole el alimento al individuo, ni comiendo mucho, ni el ayuno prolongado, ni la comida excesiva, ni mucho sueño, ni poco sueño. Y así en todas las cosas. Encontró entonces él que el camino medio era el mejor. Él entonces, buscando ese camino medio, encuentra la iluminación, y con esa iluminación entonces él puede servirle al mundo. En el budismo entonces, como no hay autoridad ni existe entonces una Biblia del budismo, hay un principio fundamental, que no existe ningún tipo de dogmas. En el budismo el dogma no solamente está prohibido, sino que es una anatema. No puede existir nada dogmático. No hay imposición de ninguna clase sobre el intelecto. Cada individuo entonces tiene que, por el camino medio, encontrar cuál es la verdad.
En relación con la ausencia de autoridad, encontramos esto. El budismo es único en su tolerancia, que se origina en una completa ausencia de autoridad. Es la única religión o manera de vida en la cual se dice del maestro que ni siquiera sus propias palabras pueden ser aceptadas como verdad, a no ser que sean aprobadas por su aplicación a la experiencia diaria como condiciones al camino. Es decir, el individuo lo acepta si ve que en su vida diaria eso tiene una aplicación práctica que le sirve para el progreso en su vida. Entonces, no solamente en el budismo se busca que haya una comprensión de cuál es la idea del Buda, sino que la única manera de entender el budismo es viviendo el budismo. En relación con la autoridad, él dice: ahora mirad, no os dejéis desviar por la palabra o la tradición o la voz común. No os dejéis desviar vuestra experiencia en las escrituras, en las colecciones de libros que llamaron ellos escrituras, ni por la nueva lógica e inferencia, si después de considerar las razones, ni después de reflexionar sobre alguna opinión y aprobarla, ni porque se conforma al devenir, ni porque el recoleto que la sostiene es vuestro maestro. Pero cuando conozcáis por vosotros mismos, estas cosas no son buenas, estas cosas son defectuosas, estas cosas son censuradas por la inteligencia, estas cosas, cuando son ejecutadas y llevadas a cabo, conducen a la pérdida y al dolor, entonces rechazadlas. Es decir, tiene que ser un examen personal. Todo lo que se vea que es malo, debemos entonces rechazar. Y él le dice así a sus seguidores: no entonces porque esté escrito, ni porque lo diga él, sino porque cada individuo se da cuenta de que debe ser así. ¿Cuál será la prueba de la verdadera enseñanza? Él dice: de cualquier enseñanza puedes asegurarte así: estas doctrinas conducen a las pasiones, no al desapasionamiento, a la servidumbre, no al desapego, al acrecentamiento de bienes mundanales, no a la disminución de ellos, a la aridez, no a la frugalidad, al descontento, no al contento, a la compañía, no a la soledad, a la pereza, no a la energía, a deleitarse en el mal, no a deleitarse en el bien. De tales enseñanzas puedes con certeza afirmar: Otamí, esto no es el Dharma, esto no es la disciplina, esto no es el mensaje del maestro. Pero si de cualquiera enseñanza puedes asegurarte que son opuestas a las cosas que te he dicho, de tales enseñanzas puedes afirmar con certeza: esto es el Dharma, esta es la disciplina, este es el mensaje del maestro. Entonces cada uno de los seguidores, cada uno de los que entienden esto, ven: esto no está bien, no lo puedo seguir. Lo contrario es lo que está bien, eso es lo que yo debo practicar. De lo anterior se desprende: no está atado por ningún acontecer de la historia, ni siquiera de la vida del mismo señor Buda. Eso es lo que debe ser el budismo.
El budismo no reconoce ningún tipo de autoridad, ni de personas, ni de libros, ni de ninguna especie. No existe ningún tipo de autoridad. Sin embargo, no existe ninguna Biblia budista. Es decir, en el sentido de que haya escrito algunas normas que van a seguirse para el conocimiento después de la muerte del señor Buda. Se escribieron y se compilaron muchísimas de esas enseñanzas, y la literatura que hay en relación con el budismo es extensísima, supremamente extensa, muy difícil entonces de tener toda esa compilación de esos libros, de esas notas a través de los siglos, pero siempre con esa idea de que no existe ningún tipo de autoridad. Está difundido en muchísimos países, especialmente pues en... El tema que tenemos para hoy es la sabiduría del budismo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde un principio es que